Ahora que estamos en el módulo de las Web App Services, lo que también deberíamos de incluir son las llamadas Azure Functions, que básicamente son la aplicación de funciones en español. Las Azure Functions básicamente es un servicio de Azure que permite a los desarrolladores crear y ejecutar código en la nube en respuesta a eventos sin tener que administrar la infraestructura subyacente. Básicamente se basa en el concepto de funciones sin servidor, lo que significa que nosotros simplemente nos vamos a centrar en escribir el código de la función y Azure se va a encargar de la gestión de los recursos, el escalado y la ejecución de tu código de manera automática. Básicamente son pequeñas unidades de código que se ejecutan en respuesta a eventos. Estos eventos pueden ser desencadenados por una variedad de fuentes, como por ejemplo una solicitud HTTP, un cambio en un archivo en Azure Storage, una cola de mensajes en Azure QE Storage, una publicación en un tema de Azure Service Bus, un temporizador, etcétera. Básicamente, por ejemplo, podríamos usar un ejemplo más claro, podríamos usar la Azure Function con el tema del autoapagado y autoencendido de una máquina virtual. Podríamos escribir un código dentro de la función de Azure, de la Azure Function, para que haga esas tareas de forma automática a ciertas horas que nosotros queramos. También cabe destacar que son altamente escalables y se escalan automáticamente según la demanda. Solo se paga por el tiempo de ejecución de la función y los recursos utilizados durante ese tiempo. Es decir, solo nos va a cobrar durante el momento en el que se ejecuta para apagar o para encender nuestra máquina virtual. Son adecuadas para tareas específicas, procesamiento de eventos, tareas periódicas, pues como he dicho, ¿no? Procesamiento de colas, tareas de backend, sin tener que preocuparse por la infraestructura. Estas funciones pueden estar escritas en varios lenguajes de programación como C++, JavaScript, Python, PowerShell Core y demás lenguajes. La diferencia clave entre lo que es un Azure Function y un Azure Web App radica en el propósito y en la forma en la que se ejecutan. Por una parte, las Azure Functions se utilizan para ejecutar código en respuesta a eventos específicos de manera efímera y escalable, mientras que las Azure Web Apps se utilizan para alojar y ejecutar aplicaciones web en tiempo de ejecución constante que atienden las solicitudes de los usuarios de manera continua. Por ejemplo, el WordPress es una aplicación que está en una ejecución constante para responder a las solicitudes de los usuarios que visitan nuestra página web WordPress. Y por otra parte, básicamente el Azure Function simplemente se va a activar cuando se desencadena un evento. Por ejemplo, podríamos en el tema de las alertas, ¿no? Por ejemplo, en las alertas que hemos visto, las alertas de máquinas virtuales, ¿no? Podríamos poner una alerta en la que cuando la CPU de esa máquina llegue al 80%, se active una función de Azure que vaya escalando a un tier más alto para que así la máquina virtual pueda contar con más CPU y más memoria RAM. Lo mismo pasaría con las web apps, por ejemplo. Podríamos crear una alerta cuando el service plan de nuestra aplicación llegue al 80%, pues que se active de manera automática un escalado tanto horizontal o verticalmente, el que queramos. Básicamente, eso es lo que hacen las funciones de Azure. Se activan cuando se da una condición que nosotros hayamos decidido, ¿no? ¿Verdad? Básicamente, pues eso, como resumen, es ideal para tareas de procesamiento de eventos. Entonces vamos a ver cómo creamos una aplicación de funciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que con nuestra cuenta van a haber ciertas restricciones. Vamos a crear nuestro grupo de recursos. Por ejemplo, lo vamos a meter en producción. Como sabéis, podemos crear nuevo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar durante este curso con dos grupos de recursos, el de desarrollo y el de producción. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle edufunc, por ejemplo, edufunc 1 y cómo deseamos implementar el código desde una imagen de un contenedor, como por ejemplo pasó con el WordPress, que hemos elegido, se ha instalado de forma automática desde un contenedor de Microsoft donde se estaba alojando el WordPress. Nosotros vamos a decir vamos a dejar la opción como código. La pila del entorno, ya sabéis, es básicamente el framework que utilizaremos. Vamos a poner
pues como hemos dicho, pues tenemos varias opciones, tenemos el .NET, el Node, el Python y demás. Vamos a elegir el .NET. La versión vamos a dejarlo como 6 LTS y vamos a alojarlo dentro de West Europe. Aquí tenemos varias opciones que serían el sistema operativo, que puede ser Linux o Windows. En nuestro caso vamos a dejarlo como Windows. Y como veis, básicamente no podemos, según nuestra suscripción, no se admite la suscripción seleccionada, ya que tenemos una suscripción de prueba, no podemos añadir un plan de App Service a nuestra función. Lo único que podemos hacer es crear una de consumo sin servidor, que es optimizado para cargas de trabajo sin servidor y controladas por eventos. En el caso de que quisiéramos alojarla dentro de un service plan, al igual que hemos hecho con nuestra web app, tendríamos que pasar a cuenta de pago por uso y no a cuenta demo, que es la que tenemos ahora. El apartado de redes podemos hacer básicamente, si os dais cuenta, es lo mismo que tenemos en las web app. Las mismas configuraciones, podemos habilitar el acceso público o podemos dejarlo desactivado. Nosotros vamos a dejarlo como activado. Supervisión, aquí también podemos crear un Application Insights para nuestra función, podemos crear nuevo y darle un nombre que nosotros queramos, o podemos crear uno por defecto. Vamos a crear uno por defecto y lo vamos a poner como veis, también tenemos la opción de meter el mismo Application Insights que hemos creado para nuestra web app. Tenemos la opción de añadir esta función dentro de este Application Insights. Sin embargo, vamos a crear uno por separado. Implementación. Aquí lo mismo, podemos habilitar las acciones de GitHub, donde tendríamos nuestro código, ¿no? ¿Verdad? Nuestro código que utilizaríamos en nuestra función. Sin embargo, vamos a dejar como deshabilitado. Etiquetas, pues aquí pondríamos las etiquetas que queramos, las que hayamos decidido antes de empezar los proyectos, y le damos a crear. Ahora estamos creando una función sin servidor, la que se llama de consumo. Recordad que también es pregunta de examen. Para poder alojar una función dentro de un service plan tenemos que contar con el plan premium de las funciones, que en nuestro caso, pues por el tipo de suscripción que tenemos, por el tipo de cuenta, no podemos hacerlo, y eso se podría hacer a partir de un tipo de cuenta de pago por uso, por ejemplo. Ya lo tenemos creado, ha tardado poquísimos, y aquí pues podríamos ver ciertas opciones, como por ejemplo también podríamos dar acceso a RBAC, podríamos activar el Defender for Cloud, que no lo tenemos activado. Aquí tendríamos las claves de las funciones, aquí podríamos ver los valores. Estas claves de host se utilizan para acceder a todas las funciones HTTP de la aplicación. La clave master concede acceso de administrador a las API de Function Runtime. Archivos de la aplicación, aquí tendríamos pues básicamente nuestros archivos. Aquí podríamos poner nuestro código, que es lo que va a hacer básicamente nuestra función, ¿vale? Aquí podríamos poner, por ejemplo, un código para apagado automático y encendido automático de las máquinas virtuales, los espacios de implementación, que básicamente son las ranuras de implementación. Aquí podríamos agregar otra ranura, es una cosa que no he explicado en la parte de web app, pero básicamente podríamos poner, digamos que las ranuras podemos tener dos ranuras, una de producción y otra de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la de producción sería la de producción, la que está en producción, y la de desarrollo sería una ranura donde nosotros podemos seguir trabajando en nuestra función, mejorándola día tras día, y cuando hemos hecho mejoras y hemos cambiado cosillas, pues la podemos poner en la ranura de producción, y sin corte ninguno podemos ponerla en marcha directamente con los nuevos cambios. Básicamente por eso se utilizan las ranuras, ¿ok?
Repito, tendríamos dos ranuras, una de producción, otra de desarrollo, mientras la de producción está pues, en producción, en funcionamiento, dando servicio a nuestros usuarios o a nuestras aplicaciones. Nosotros, por otro lado, estaríamos trabajando en otra ranura de desarrollo en implementar ciertas nuevas características y podemos hacer un intercambio y de esa manera podemos poner en producción sin corte ninguno los nuevos cambios. Los centros de implementación, pues básicamente es de donde vamos a coger nuestro código fuente, que ya sabéis puede ser un GitHub, Bitbucket, GitLocal, a sus repos, que como hemos comentado, vamos a tener una parte de nuestro curso también enfocado un poquillo por encima lo que viene siendo los Azure repos, ya que es más bien tema de un DevOps y no tanto de un administrador o arquitecto de Azure. Sin embargo, sí que lo vamos a ver, ya que tendríamos que tener un poquito de idea, aunque sea, de cómo podemos desplegar nuevas aplicaciones en nuestras funciones o en nuestras web apps. De momento vamos a dejarlo así. Si nos vamos al apartado de configuración, podemos ver que básicamente es lo mismo que tenemos en las web apps, ¿vale? Aquí tenemos nuestra Application Insights con la Instrumentation Key que se ha creado. La autenticación, por lo mismo que las web apps, podemos usar Facebook, Google, Twitter si queremos añadirlo. Los Application Insights que ya se ha creado, ¿no? Esto sería nuestro Application Insight de la función. Que como podemos ver, pues no tenemos ningún dato ya que la acabamos de crear, tampoco tendríamos ningún error. Y básicamente esto es todo lo que no podemos escalarlo porque estamos en un no estamos dentro de un plan de app service, por lo que no vamos a poder escalarlo. También podemos poner otra vez un dominio personalizado que hemos visto. Podemos escalar horizontalmente. Aquí sí que podríamos hacerlo. El límite máximo de escalabilidad horizontal sería de 200. Como hemos comentado, el plan de App Service es básicamente un plan de consumo y no podemos hacer muchas cosas aquí, ya que está gestionado directamente por Azure y no podemos escalar ni vertical ni de forma horizontal, ya que es un service plan, como digo, gestionado por Azure que va en función del consumo que tenemos de nuestra función. Y básicamente, chicos, ya esto es lo que viene siendo em, una Azure Function que, como os he explicado, básicamente es es un tipo de web app simplemente que se activa en base a eventos que hayamos definido. No está en marcha 24/7, aunque sí que podría estar en marcha 24/7 si queremos, por ejemplo, pues si queremos copiar, por ejemplo, archivos de una cuenta de almacenamiento a otra cuenta de almacenamiento, pues escribiríamos un código y lo montaríamos en una función que se estaría lanzando 24/7 de forma continua para copiar esos archivos y comprobar cada vez si hay archivos nuevos para poder copiar. O sea, es decir, que sí se puede tener en marcha 100%. Sin embargo, como veis, es en base a un evento que nosotros hayamos definido. Básicamente, esa es la, la principal diferencia entre una función de Azure y una web app. Aquí, como dato, podremos crearla pues en el portal con el VS Code, que es una aplicación, es un software donde podemos escribir nuestro código para después subirlo a Azure o a donde queramos, o otros editores como el CLI. Estas cosas del VS Code y el CLI lo vamos a ver en capítulos posteriores a este, ya que es un poco bastante complicado y vamos a tener que aprender un poquito de scripting, de lenguajes de PowerShell, Bash, YAML y demás a la hora cuando vayamos a crear el DevOps para poder hacer algunas pruebas de cómo podemos desplegar aplicaciones en nuestra web app o en nuestras funciones. Una cosa más nos quedaría por ver en el tema de las aplicaciones en Azure, que básicamente sería la Static Web App,
que sirve para sitios estáticos. Obviamente hay otras, podemos alojar las aplicaciones en otros tipos de recursos como serían los containers apps o los Kubernetes. Sin embargo, eso ya es un nivel bastante avanzado y creo que de momento vamos a dejarlo igual para vídeos extra por si a alguien le interesa. En el grupo de Telegram podemos seguir hablando y yo puedo seguir sacando vídeos más en concreto, más en detalle sobre ciertos servicios que hayamos visto hasta ahora o básicamente vídeos más avanzados con, por ejemplo, con el tema de microservicios que se alojan en containers apps y en Kubernetes. Sin embargo, de momento vamos a dejarlo así y vamos a ver en el siguiente vídeo el tema de lo que es una static web app y para qué sirve.